Bueno, pero seguimos apoyando. ¿Y cómo lo vamos a apoyar a él? Porque nos habló de este proyecto y de este libro que acaba de publicar en el día de ayer y dar a conocer a todo el pueblo. Y es un libro que tiene un título muy interesante, Por el bien común. Y aquí, espérate, que agrega algo más, que lo tengo aquí porque no lo teníamos acá. Por el bien común, hacia un estado de bienestar para todos. El estado de bienestar, el anhelo, el sueño de cualquier país democrático. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Ulloa, defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros, Pablo. Bienvenido. Bienvenido. Pero esos hijos nacieron crecidos porque son gorditos. Sí, grandecitos, en sobrepeso. Pero bueno, Pablo, pero esto pesa como 5 libras, no más. Wow, tremendo trabajo. Estaba escuchando que estabas ampliando tu tesis doctoral, porque Pablo es psicólogo industrial, tiene maestría en Economía y Cooperación Internacional y Políticas Públicas y un doctorado en Gobierno, Política Pública y Sociedad. Un defensor del pueblo que ha hecho una gran labor en estos años y que está muy capacitado para su cargo, que tiene una propuesta que nos gustaría escuchar. Cuando tú hablas del estado de bienestar, pues ese estado de bienestar está íntimamente ligado al estado de derecho y es a lo que todos aspiramos. Un estado donde todos tengamos las mismas oportunidades. Este es un país que está muy lejos de esto, muy lejos. ¿Qué es lo que propones en este libro? ¿Cuáles son los ejes centrales? ¿Y qué es lo que a que deberíamos aspirar los dominicanos para llegar a ese estado de bienestar? Mira, primero buenas noches a ambas como amigas y justamente vengo como Pablo, un académico que su tesis doctoral de 10 años, 13 años más o menos, trató de actualizarlo en este espacio de tiempo. Y hemos querido hacer, como autor, un esfuerzo de poner el tema en la mesa, porque creo que República Dominicana tiene una gran oportunidad de generar un diálogo profundo. Y por eso pusimos el estado de bienestar. Es una concepción socialdemócrata. Tú que viviste en España, en el caso mío, nada más he podido estudiar con beca en mi vida. Las 2 carreras que he estudiado, las maestrías y el doctorado, siempre ha sido con beca. Entonces, el hecho de que nosotros digamos... Una maravilla. Eso ocurre en un estado de bienestar. Claro, pero también implica disciplina individual. Sí. Entonces, si tú no tienes las condiciones como sociedad que le garantice a un individuo que se mantenga bajo unos estándares, no podrá desarrollarse de manera plena. Y eso es lo que plantea el artículo 8 de la Constitución de la República cuando dice la función del Estado. Pero el artículo 7 dice que el Estado es un Estado social, democrático de derecho. Esa concepción, filosóficamente hablando, es justamente lo que es el estado de bienestar. Por eso cuando hablamos de la socialdemocracia, cuando concebimos la República Dominicana según la Constitución del 2010, ese es el aspiracional. Te planteaba lo de España porque en España se dio esos pactos de la Moncloa. Este es el momento y venir de una persona que no tiene ningún tipo de militancia partidaria, que no aspira más que otra cosa, que la sociedad dominicana puede entender que en base a la educación, al trabajo, al transporte, a la salud y a la vivienda, podemos desarrollar todas las competencias, es el momento de poderlo plantear. ¿Y qué mejor con un libro? Claro. Normalmente nosotros criticamos muchas cosas. Bueno, este esfuerzo no solamente genera un análisis histórico desde el 1930 a la fecha de los gobiernos desde el punto de vista de la economía política, de las gestiones gubernamentales, de la parte legislativa, sino que analiza cada política pública desde la perspectiva de la socialdemocracia, pero hace análisis comparado. Es una tesis doctoral que amplía no solamente la perspectiva de lo que ha sido exitoso en otros modelos, sino que ve en República Dominicana otros aspectos exitosos, porque uno de los errores que hemos tenido más grandes desde el punto de vista de la incidencia política en la gestión gubernamental es la falta de continuidad del Estado. Otro de los aspectos que también critico es la falta de descentralización del Estado. Y ahí entra mucho el aspecto de las provincias. Todas las provincias tienen que venir al centro, a la capital, para poder resolver sus situaciones. Y yo pongo un ejemplo, el caso de Cotuí. Cotuí tiene 3 mineras y tú vas al hospital de Cotuí y tienen que parir en una sala 6 mujeres cuando debiera de tener todas las condiciones, con la riqueza que producen, para tener otras condiciones de vida.
eso se replica en cada provincia. Tiene que depender de un ministro, un director general, que autorice una obra pública para poder tener esos servicios básicos que tienen que tener. Pero las alcaldías dependen justamente de la asignación de unos fondos a partir de un presupuesto, cuando debiera ser una concepción más amplia, porque ese estado de bienestar va de los bienes y servicios que tú necesitas para poderte desarrollar de manera plena. Pablo, mencionas estos cinco ejes. Quiero enfocarme en dos que para la población dominicana son determinantes y que al pasar de los años y a pesar del cambio de gobierno siguen siendo puntos muy vulnerables y de mucha necesidad: la salud y la educación. ¿Qué planteamientos podemos encontrar? Yo sé que hace las comparativas de las políticas que se han aplicado, pero ¿qué planteamiento vamos a encontrar en tu libro, en este tomo 1, sobre esos dos aspectos? Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social amerita una revisión. Originalmente se aprobó con un plan básico de salud. En el 2007 nosotros decidimos hacer un catálogo básico de salud. Esa incoherencia y esa incongruencia ha traído al traste de que nosotros no tengamos servicios que debieron estar garantizados, como la salud mental, a una dimensión que pudiera recurrir a un psiquiatra, a un psicólogo, a otro tipo de dimensión pospandémico. Pero ¿y los medicamentos? El Consejo Nacional de Seguridad Social plantea 12.000 pesos de medicamentos, cuando es un porcentaje según la ley. Pero no solamente eso, hoy en día tenemos un debate relacionado con la cesantía, cuando la Ley de Seguridad Social en su artículo 50 plantea un seguro de desempleo. Nosotros lo que tenemos es que tener cumplimiento gubernamental, porque las leyes están. Ahora, ese debate tiene que darse dentro de un marco de una estrategia nacional de desarrollo que ya venció, que tiene que ser actualizada. Por lo tanto, ahora mismo tenemos justamente la oportunidad del 2025 al 2027, que no hay ciclo electoral, de poder debatir y hacer consensos, hacer unión y hacer diálogo. La parte de educación. Tenemos una oportunidad, tenemos un cambio de ministro, pero al mismo tiempo tenemos una ley del 97 y tenemos una ley del 2001 que hace clasificación de colegios privados. Tú tienes una oportunidad, ciertamente, con ambas leyes, en una modificación amplia, donde el Consejo Nacional de Educación no esté compuesto por prácticamente 32 miembros, donde 27 o 28 son empleados públicos, que levantan la mano para autorizar un presupuesto y que la ejecutoria de un ministro no depende de la calidad justamente de sus acciones, sino de que pertenecen a un partido político. Peor, el director de centro, ¿cuál es el rol en el sistema? ¿Es el líder real que puede amonestar y puede tener el control del centro educativo? No lo es. Pero vamos al punto político. Tú tienes 18 regionales. ¿Y cuántos distritos? 122. Eso no corresponde con el ordenamiento territorial. Entonces, tú tienes que tener una nueva ley de educación que pueda responder a los nuevos tiempos y tienes que darle la gobernabilidad y la gobernanza para que cuando tú puedas tomar las decisiones desde el punto de vista de la acción de un ministro, que es un gerente, pueda tener efectividad en el aula. Porque al fin y al cabo, ¿qué tú necesitas? Calidad de aprendizaje en lectoescritura y matemática. Voy más lejos, tú que estás en el sector justicia. Ahora mismo se da un debate relacionado con la justicia, donde tú tienes el Código Penal, el Código Procesal Penal, que pueden ser conocidos a la par. Eso te garantiza nuevos estilos de crimen, nuevas formas del delito que tú puedas tener y tener una amortización de la pena correspondiente a una realidad que no existe cuando anteriormente pasaba. Pero tiene una sentencia del TC que te habilita esa posibilidad. Diana, buenas. Pablo. Buenas noches, Pablo. Bueno, finalmente tú estás proponiendo un gran pacto nacional, ahí propones también el tema de la reforma fiscal, el tema de la reforma económica, la institucionalidad, como mencionas ahora, la justicia, pero ¿cómo tú propones que se haga este gran pacto nacional? Bueno, justamente planteando el análisis de la realidad, porque tenemos que partir de la aproximación de lo que existe y al mismo tiempo planteo en cada uno de los ejes o cada una de las temáticas del estado de bienestar lo que es la perspectiva desde el punto de vista socialdemócrata. Desde el punto de vista económico, asumo la economía social de mercado como la forma de poder garantizar que la libertad de empresa sea la manera de construir o de generar los empleos, pero al mismo tiempo, cómo podemos generar esa redistribución de la riqueza para que esas personas puedan tener oportunidades de empleo digno. Porque otro de los debates que existen internamente es el asistencialismo. Yo no creo, y lo planteo en el libro, que el asistencialismo sea el mecanismo. Yo creo que la redistribución de la riqueza se da sobre la base del empleo, pero el empleo sobre la base del salario. Porque el salario es que te genera a ti la dignidad humana. Si yo dependo de un asistencialismo del Estado, lo que estoy haciendo es plegando mi capacidad propia para que otro sea el que me genere de alguna manera u otra mi decisión.
Entonces, ahí entra un debate que es parte de la discusión. Hay una línea de pensamiento libertaria, que es la que Bukele, y una línea de pensamiento se ha apoderado. Hay otra que es más radical. Bueno, yo creo que en República Dominicana todos los pensadores o todas las personas que no tienen ningún tipo de interés más allá de una prosperidad al 2050, al 2060, tenemos que plantear ideas. Y es justamente el debate. Por eso siempre he dicho que este libro, primero, no lo hizo el defensor, lo hizo el académico. Segundo, no se hizo con fondos del defensor del pueblo, sino que fue con auspicio. Y tercero, los fondos que se generen con este libro van para la Liga Dominicana contra el Cáncer. Pero en el fondo lo que queremos es justamente poner en el debate que los próximos años tenemos que tratar de enfocarnos en cuál es la República Dominicana que queremos ver al futuro. Porque al fin y al cabo, muchos de nosotros hacemos críticas. No se va a dar. No se va a dar nunca. Se va a dar nunca. espontáneamente si no nos proponemos objetivos determinados. Y yo pregunto, ¿se puede lograr este estado de bienestar en un estado clientelar? Y un estado clientelar sobre todo porque es un estado donde hay muy pocas oportunidades, muy mala educación para la gente, y la gente opta por la política o por el favor político como una manera de salir de su situación, en lugar de la oportunidad del estudio y del desarrollo, porque no se le ofrece de calidad. Mira, ¿se puede lograr ese estado de bienestar porque a la hora de la hora todo el mundo jala para su lado, búscame lo mío, los empresarios, las asociaciones o los sindicatos, y todos sabemos por qué? Yo creo que sí, honestamente creo que sí, porque primero hemos crecido casi 50 años en promedio un 5%, por lo tanto, República Dominicana ya está en un estadio de desarrollo de ingreso medio. Al mismo tiempo, hemos tenido una clase empresarial, social, política y sindical que ha entendido que República Dominicana no puede decrecer. Ahora, ¿cómo vamos a mirar el futuro? Es un debate que se tiene que dar en el Congreso y en otros actores. Yo le decía recientemente, bueno, ayer hablaba con el magistrado Subero Isa, que fue el prologuista, de que de los debates que se tienen que dar es los escenarios donde se puede dar. ¿El Congreso es un escenario? Sí, pero yo creo que hay un liderazgo político más amplio que este libro le puede servir, porque muchos de ellos van a necesitar este libro de base para hacer sus planes de gobierno. Así es. Si tienen ideas comunes o comulgan con estas ideas, es una línea de oportunidad, porque en el 2028 muchos de los que van a ser candidatos o muchos de los partidos que se van a postular van a tener congruencias que van a permitir de que podamos visualizar ese futuro. Y ese es el aporte de la academia. En el fondo, un ciudadano que está haciendo patria, poniendo estas ideas, lo que está logrando es que podamos visualizar ese estado de bienestar. Por lo tanto, no se va a dar ahora mismo, pero se va a dar en el largo plazo, porque esa ley, esa Estrategia Nacional de Desarrollo, todos los ciudadanos tenemos que pensar, porque al fin y al cabo, ¿nos interesan las pensiones? Sí, porque en el 2030, 2029 y 2028 vienen las pensiones que no van a ser a un 100%, bueno, van a ser un 30% por la tasa de reposición que implica. Claro. Eso va a ser una crisis social como pasó en Chile. Nosotros nos estamos adelantando con este tipo de análisis y lo estamos planteando. Las viviendas, ¿por qué no podemos analizar justamente la Ley de Seguridad Social y habilitar para que la superintendencia, no a través de una resolución, sino con las condiciones, pueda generar que podamos invertir en viviendas de bajo costo y no sea que el Estado esté construyendo 8.000 o 10.000 viviendas? Eso es un debate profundo. ¿Tú sabes qué? Nosotros vamos a poner a disposición de Pablo Ulloa y de un equipo de personas las mesas de esta noche, María Cela, para iniciar una serie de debates con miras a lo que todos deseamos, el estado de bienestar, cuáles son los pasos. Es muy interesante todo esto que tú estás proponiendo. Esto se encuentra en este libro que puede encontrar usted en Cuesta, Casa del Libro, y también en Amazon, me imagino, sí, para nuestros hermanos que están en la diáspora, en el exterior. Pablo Ulloa, por el bien común hacia un estado de bienestar para todos, bastante grueso. ¿Tiene cuántas páginas? 800 páginas. Tremendo trabajo, Pablo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes de corazón y realmente para mí es un privilegio como académico y como le digo, este esfuerzo ha sido de un profesional que ha querido consagrarse no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de política, sociedad y gobierno. Y un legado interesante. Al mismo tiempo, es un esfuerzo de un grupo de personas, por eso siempre hago la acotación que no tuvo nada que ver con el defensor, ni en presupuesto, ni en nada, y que los fondos es para la Liga Dominicana contra el Cáncer. Así es, porque sus padres fallecieron de cáncer. Yo también pasé por eso, todos, mucha gente. Gracias. Gracias a ustedes. Enhorabuena.